Dar cuerda es lo primero que tiene que aprender un potro antes de ser montado, y a veces pueden surgir problemas a la hora de enseñarlos. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gema Caballo Caballo y en este vídeo hablaré de cómo dar cuerda correctamente a un caballo, los problemas que nos pueden surgir y cómo arreglarlo. Empezamos. Un vicio que cogen mucho los caballos por culpa del humano es que no saben ir al paso cuando empiezas o terminas de dar cuerda, y eso es muy malo porque los caballos tienen que calentar y enfriar después y antes de una sesión de trabajo, como lo hace un atleta. Fijaros en el vídeo, son dos cámaras en el mismo tiempo para que lo podáis ver mejor. Ares, un potro de 3 años y medio. El potro decide ponerse a trotar. Yo con la voz lo intento bajar al paso, y como no atiende a la voz, lo que hago es recoger cuerda e ir cerrando círculo mientras sigo pidiendo paso con la voz. Ya puede ser silbando o repitiendo la palabra paso con un tono muy suave y alargando la palabra. Cuando veo la más mínima intención de que el potro va a caer el paso, dejo de recoger cuerda y le vuelvo a dar cuerda para que coja el círculo grande, pero siempre hay que colocarse un poco atrasados a la altura de la grupa para ejercer un poco de presión con nuestro cuerpo, ya que algunos caballos se paran cuando recoges la cuerda. El grado de presión dependerá del caballo, eso ya lo tenéis que ir viendo vosotros, ya que si ejerces mucha presión se volverá a poner al trote. También os podéis ayudar con la voz, a la que caiga al paso chasquear una vez para indicarle al caballo que no quieres que se pare, sino que siga andando. Para que vengan al centro, yo acostumbré a Ares con un sonido diferente a los que utilizo para cambiar de aire, el sonido del beso. Vosotros podéis utilizar el sonido que queráis, pero siempre tiene que ser el mismo. Los primeros días, para acostumbrarlo a que viniera al centro, simplemente me agachaba y tiraba besos mientras recogía la cuerda hasta que llegaba a mí. Poco a poco no me hacía falta tirar de la cuerda, ya que cuando me veía agachada y oía el sonido del beso, ya interpretaba que mi lenguaje corporal le pedía que viniera, y poco a poco fui suprimiendo el agacharme, dejando solo el sonido de los besos. ¿Y por qué agacharme? Porque cuando tú te agachas le estás comunicando al caballo que te estás volviendo más pequeño, más inofensivo, y por lo tanto no siente miedo a venir donde tú estás. Otra forma de enseñarlos es llamándolos con la cuerda, tirando de ella, mientras tú retrocedes hasta que el caballo está en el centro. Luego ya eres tú el que te acercas a él. Esta acción también está comunicando al caballo que tu intención no es atacar, ya que retrocedes y le cedes tu espacio. Estas técnicas son buenas para caballos desconfiados con los humanos. Evidentemente no olvidéis acariciarlos cuando están en el centro, ya que tienen que asimilar que cerca del humano hay premios, como puede ser caricias y descanso. Aquí Ares se vuelve a poner a trotar y esta vez solo con la voz ya se pone al paso. Me han llegado muchos mensajes con el mismo problema, caballos que son todo lo contrario, que no pueden hacerlos trotar o galopar a la cuerda. Aquí la solución es todo lo contrario, el caballo no cambia de aire porque no lo empujamos suficiente. Este problema suele ser más habitual en caballos adultos que en potros, ya que estos primeros están acostumbrados a los humanos y no responden a nuestra presión porque cuando deciden no hacerlo no hay consecuencias. Al ser caballos bastante pasivos, hay que aumentar la presión que ejercemos si queremos que trabajen a los 3 aires, algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Me explico, si no responden con la voz o con la presión que podamos hacer con la mano enfocada en su grupa, hay que ayudarse con una tralla, un látigo. Lo correcto es hacer chasquear el látigo, algo que no todos saben hacer, o hacer que silbe el látigo. Aún así, si no responde, entonces ya tenemos que pasar al contacto, tocar con el látigo la parte de la grupa o los pies. La intensidad del toque dependerá de la reacción del caballo. Mientras os ayudáis del látigo, tenéis que seguir pidiendo el cambio de aire con la voz. A la larga podréis suprimir el látigo y con la voz será suficiente. Yo antes del látigo utilizo el sobrante de la cuerda y haciéndola girar con más o menos fuerza intento que se activen. Con la cuerda también puedes hacer ruido de viento si la haces girar con suficiente fuerza, y como más larga gire la cuerda, más presión ejerce. Podéis ver cómo lo hago en las imágenes. Ares no es un potro que necesite demasiada presión, en este caso lo he hecho
para mostrároslo. Otro problema muy común son caballos que en alguna mano cierran el círculo y no hay manera de hacerlo más grande. La solución aquí es fácil, con la cuerda o el látigo o alguna fusta. Solo tenéis que ejercer presión en la zona de la espalda del caballo. La espalda del caballo está situada en la zona alta de las patas delanteras. De esta manera empujarás el caballo hacia afuera del círculo, provocando que lo haga más grande. Podéis ver en las imágenes cómo lo hago yo. Tan solo con la cuerda, Ares, por lo normal, tiene suficiente e incluso si no obedece, suelo tirar la cuerda hacia él. De esta manera se apartará y abrirá el círculo. Todo esto que hago con la cuerda se le llama presión y, como digo, dependerá de cada caballo que necesite más presión o menos. Cuando un caballo no obedece a la presión, hay que aumentar la intensidad de ella. Como veis en el vídeo, aquí ya no soy tan suave al tirar la cuerda, soy más brusca. El potro no hacía caso a la presión suave y tuve que intensificarla. Y ahora viene el problema más complicado: caballos que no quieren dar cuerda. Para empezar a dar cuerda siempre hay que situarse en la parte de la grupa y dejando salida por la cabeza del caballo, y ejerciendo presión en la grupa el caballo sale hacia adelante. Esta es la forma correcta. Pero ¿qué pasa cuando no puedes ponerte en la grupa porque el caballo empieza a recular? Para ello hay dos opciones: acariciarlo y distraerlo mientras te pones en la grupa, y una vez en esta zona empujar el caballo hacia adelante. O la segunda son para los caballos que ya saben que si te pones en la grupa los vas a hacer trabajar. La primera vez que di cuerda a Ares, a una mano no me dejaba ponerme en la grupa. Si conseguía llegar a la grupa y hacer que diera cuerda, se paraba de golpe y se daba la vuelta. Yo lo solucioné dejando que fuera caminando hacia atrás hasta encontrarse con la valla. Con su grupa en la valla fue cuando me posicioné en la grupa y entonces lo impulsé hacia adelante. Claro que el primer círculo es muy pequeño ya que tienes la valla al lado, pero luego ya te vas moviendo hasta llegar al centro. Para solucionar esto se necesita un poco de maña, ser rápido y saber dar suficiente presión. Otra manera es que el caballo aprenda a cederte su espacio, atarlo en algún sitio y provocar que desplace la grupa con vuestra presión corporal, o dándole con el dedo o uña si no hace caso hasta que desplace la grupa. Una vez ya reaccione con la voz, entonces cogerlo con una cuerda y practicar lo mismo, ejerciendo la presión con la mano y la voz. Si esto lo hace bien, dar cuerda no tendría que ser un problema. Respecto a los caballos que se paran al dar cuerda, hay que ser muy rápidos y atentos. Tener en cuenta que cuando un caballo gira la cabeza hacia ti mientras da cuerda, normalmente su intención es parar y venir al centro. Así que hay que intensificar la presión que ejercemos en la grupa. A la más mínima intención de que el caballo vaya a parar, empujarlo mucho desde atrás con la tralla, fusta o cuerda. El secreto es adelantarse a lo que va a hacer el caballo y para eso hay que fijarnos mucho en su lenguaje corporal. Si somos capaces de reaccionar antes de que el caballo haga lo que está pensando, será más difícil que no lo haga. Y para terminar os voy a dar unos consejos, pero antes darle like si os gusta este vídeo y suscribiros al canal si queréis seguir aprendiendo sobre caballos. Para caballos problemáticos o potros que no sepan dar cuerda, buscaros un sitio vallado y si puede ser un poco reducido y redondo para dar cuerda, ya que esto os ayudará a poder empujar el caballo y que no se escape de la presión, sino que reaccione avanzando hacia adelante. Estudiar la intensidad de presión que necesita vuestro caballo. De esta manera os será más fácil que él aprenda a dar cuerda y vosotros aprendáis a enseñarle o a arreglar los problemas. Y por último, dar cuerda no es reventar el caballo de cansancio. Es una forma de comunicación con el caballo a través de la voz y el lenguaje corporal. Es ejercitar un poco el caballo y conoceros mutuamente. ¡Hasta la próxima, caballistas!